Regresa de nuevo la sección de clásicos imprescindibles y hoy lo vamos a hacer con uno de esos discos que es un poco curioso el que no haya estado ya en esta sección, porque es un disco que absolutamente es merecedor de estar dentro de una sección como los clásicos imprescindibles del power metal. Como introducción, me gustaría decir que siempre que voy a hacer alguna reseña de este tipo de discos o que voy a hacer un repower de una discografía entera de una banda, siempre me ha gustado el escuchar no solamente el disco, sino también entender en qué época sale, porque eso habla mucho de ese trabajo, ¿no? Por las influencias que pueda tener la banda en ese momento, los distintos sonidos que se están produciendo en esos años, un poco la trayectoria que lleva la banda, todo ese tipo de razones son las que hacen que una banda grabe un disco de tal manera o grabe de otra manera, que tenga influencias de esto o que tenga influencias de otro. Este disco del que vamos a hablar hoy aparece en 1989, es un año que yo considero bastante productivo para el metal. Tenemos pues discazos de distinto pelaje, de distintos sonidos, de distintos subgéneros, pero en los que podemos destacar todos estos que van a ir apareciendo aquí. Por ejemplo, el disco de Annihilator, Alice in Hell, Coroner, No More Color, el DRI, el Trash Song, el Fabulous Disaster de Exodus, The Years of Decay de Overkill, el Handle with Care de Nuclear Soul, el Slowly We Rot de Obituary, el maravilloso Altar of Madness de Morbid Angel, el más maravilloso aún, Extreme Aggression de Creator, el impresionante y probablemente mi disco preferido de Sepultura, Beneath the Remains, Practice What You Preach de Testament, un disco que curiosamente también apareció al principio del canal en esta sección de clásicos imprescindibles. Y por ejemplo también el Climbing the Walls de una banda no muy conocida llamada Watcher America, que también es un pedazo de disco impresionante, aunque la banda no sea tan reconocida. Sí que es verdad que son discos que estamos hablando de bandas que quizás tienen un sonido más extremo, del thrash metal, death metal, pero también tenemos cositas de otros sonidos más accesibles para el gran público, de heavy metal, de hard rock, como el de Helter Children de Wasp, el Sleep of the Tongue de Whitesnake, el homónimo de Skid Row, un discazo titulado Cook and Load de L.A. Gangs, Soldier of Fortune de los japoneses Loudness, el impresionante Dr. Feelgood de Multi Crew, The Real Sin de Faith No More, Sonic Temple de Cult, Pump de Aerosmith. Todos estos discos salieron en este año 89. Sí que es verdad que hay que reconocer que dentro del power metal quizás esa cantidad de discos que a lo mejor se espera que salgan de buena calidad durante un año, el 89 no fue quizás su mejor año, y pues casi que podríamos destacar solamente el Follow the Blind de Blind Guardian y el Secret in Wave War de Rage, además de, por supuesto, este Death or Glory de los alemanes, de los también alemanes, porque Blind Guardian y Rage también son alemanes, Running Wild. Justo un año antes de que se produzca esa especie de colapso que muchos vaticinaron y que todavía algunos se mantienen ahí, en que la década de los 90 fue fatídica para el metal, algo que yo desmiento absolutamente. Para mí creo que fue una de las mejores décadas que ha tenido el metal. De hecho, yo he trabajado en una web española desmitificando todo eso. Aquí en la descripción voy a dejarte el enlace para que veas
como es verdad que los años 90 no fueron nada malos dentro del metal en general. Y este 89, que es el preámbulo a esa década, pues lógicamente marcaba también dejaba bien clara la gran salud que tenía el metal en estos momentos. Estamos ahora ante un disco, el quinto de la carrera de Running Wild, que sale el 8 de noviembre de 1989, y donde vemos a unos Running Wild muy piratas. Y habría que aclarar algo, sobre todo para los que no conozcan tanto a la banda, porque cuando hablamos de metal pirata, siempre, por lo menos en la actualidad, tendemos a recordar o a pensar en bandas como Alestorm, como los escoceses Alestorm. Esto no tiene nada que ver con Alestorm. Running Wild no tiene nada que ver con Alestorm. Running Wild es una banda que comienza con sonidos muy potentes en sus primeros, podemos decir, sus primeros dos discos, tocando mucho sonidos transmetaleros como los que se estaban haciendo en la Alemania de principios de los 80, y que luego fue refinando su sonido, incorporando más heavy, incorporando más speed metal, incorporando algunos momentos de power que ya se estaban dando en estos finales de los 80, y fue construyendo además también letrísticamente un estilo que ya yo creo que justo con este disco, incluso con el anterior, pero este yo creo que ya es el culmen absoluto, ya podemos considerar el pirate metal o el metal con tendencia o con temática pirata. Creo que los dos discos anteriores, sobre todo el Andy Jolly Roger y sobre todo el Port Royal, hacen que definitivamente la banda haya encontrado lo que estaba comentando ahora, ¿no? Tanto su sonido con ese toque power, speed, heavy, como las letras que van encaminadas en su mayoría a la temática pirata. Aunque sí que es verdad que en este Death or Glory también empieza ya a meter ciertos elementos diferentes dentro de sus letras que ya no tienen solamente esa temática pirata, y empieza a ser algo más global y a meter otros temas dentro de las letras. Creo que este definitivamente es el disco que aúna lo mejor que tenía el Andy Jolly Roger y el Port Royal, lo mezcla y consigue hacer un trabajo espléndido, un trabajo que no tiene para mí ningún tema absolutamente flojo. Estamos hablando de la versión que salía en ese año 89 bajo el sello Noise, que salía en vinilo. Y también quería un poquitito incidir en esta parte del vinilo, ¿no? En esto que hablamos siempre, o que hablo yo siempre, de la colocación de los temas. No es lo mismo la colocación de los temas en un CD que en un vinilo en aquella época, donde se intentaba que las dos caras normalmente tuvieran un pepinazo muy fuerte en los temas que abrieran ambos lados del vinilo. En este caso tenemos el Ride the Storm y el Maronite, que son probablemente yo diría que casi los mejores temas de este disco, y que, como solía pasar muchas veces en esta época, se colocaban en los principios para un poquito enganchar al oyente. Creo que este disco, desde Port Royal quizás hasta el Pile of Skull, podríamos hablar yo me atrevería a hablar de una segunda etapa, ¿no? El Andy Jolly Roger, aunque ya tiene esa temática pirata, creo que todavía se mantiene un poco ahí con muchos elementos de los primeros trabajos, y aquí ya está mucho más consolidado hasta ese el Pile of Skull, que creo que es para mí
el último disco interesante de la banda de Rolf. Y por supuesto, su mejor época. Una época también, o por lo menos, quizás no una época, pero sí este disco concreto marcado por una banda o una formación, en este caso, una formación que Running Wild ha tenido miles de músicos desde sus inicios hasta la actualidad. Pero aquí teníamos a Ian Finlay, un batería que solamente grabó este trabajo de Running Wild. A mí me parece un trabajo excepcional el que hace en la batería. Tenemos a James Becker, que había grabado el Port Royal, grabó este y graba el siguiente, que es el Blazing Stone. Y también tenemos en la otra guitarra a Mike Motti, que está justo desde el principio de la banda, desde el primer disco hasta este Death of Glory, y en el que me gustaría sobre todo destacar la labor que hace James Becker en el bajo, culpa también un poco de la producción, que hace que se permita que se escuche bien el bajo. La verdad que la producción de todos los discos de Running Wild hasta este momento, esta es sin duda la mejor, pero con diferencia, y hace que podamos escuchar muy bien todos los instrumentos, y especialmente para mí destaca mucho el bajo de Becker, de James Becker. Me gusta mucho, si nos metemos ya dentro de los temas, creo que el set list, el track list, mejor dicho, está perfectamente puesto. No veo ningún fallo, desde Riding Stone, que es el tema con el que abre el trabajo. Bueno, se abre con una intro muy larga, pero que te va subiendo ahí la intensidad hasta que estalla con esos primeros platillos, con las guitarras. Espectacular ese principio de Riding Stone, espectacular el tema, un tema que yo creo que es como se podría poner como la carta de presentación de Running Wild para la gente que no lo conozca, y para mí sin duda es el mejor tema, la mejor canción que ha grabado la banda nunca. Creo que lo siguiente que viene es Renegade, y es un tema más lento. Empiezan ahí a aparecer un par de temas más lentos que coquetean más con el heavy que con el power, pero que me gusta mucho. Sobre todo hay una parte ahí central en Renegade que es más lenta y está muy guay. Luego también tenemos algún toque, sobre todo los riffs iniciales, que me recuerdan un poco a los Halloween del Wall of Jericho. El tema con el que se cierra la cara A, que es una instrumental titulada Highland Glory, es muy Maiden. A mí me recuerda mucho a esas instrumentales que hacía Maiden, sobre todo en discos como el Peace of Mind y ese tipo, esa etapa de Maiden. Y luego creo que tiene un tema que es casi también otra obra maestra, que lleva por título Battle of Waterloo, lo que decía antes, ¿no? Ese momento ya de letras que ya no son tan piratas, sino que son de otra temática. Pues aquí la tenemos, y es un tema absolutamente increíble. Un disco que termina con ese tema, que es épico, es larguísimo, pero no se hace largo, y que evidentemente lo que te hace es que le des la vuelta al vinilo y lo vuelvas a colocar en el plato para volver otra vez a escucharlo, porque, repito, es un disco que yo cuando lo estaba reescuchando para hacer esta reseña decía, es que esto parece un disco de grandes éxitos de Running Wild, porque todos, absolutamente todos, son temazos. No es de extrañar que este sea el disco más vendido de la historia de Running Wild. Fue el disco más vendido en ese momento de la historia de Running Wild, y si no recuerdo mal, o si no me equivoco, creo que todavía sigue siendo el disco más vendido de la banda, con una portada que también está muy guay,
creo que a partir de este momento me parece que entra Andreas Marschall a hacer las portadas, el famoso Andreas Marschall, pero hasta aquí, hasta esta, la había hecho otro, que ahora no recuerdo, así que te lo dejo por aquí, y este es el que hizo la portada, que también había hecho las portadas de los discos, de algunos discos anteriores. Gran fallo del disco, pero que es un fallo un poquito raro, porque no es un fallo del primer disco, o por lo menos del vinilo que sale con Noise, sino después cuando aparecen ciertas ediciones, sobre todo en CD, aparece justo después de Battle of Waterloo un tema titulado March On, que a mí me parece que el descarte, que parece que fue del vinilo por una cuestión de tiempo, creo que fue un grandísimo descarte, porque sin duda es el peor tema, el tema más flojo de lo que sería el CD, y me alegro mucho que no haya entrado dentro del vinilo, porque la verdad que hubiera bajado muchísimo la media de nota que tiene, que está rozando yo creo que el 10. Un disco que además luego se complementó con un disco también un poquitito controvertido, titulado Their Glory Tour Live, grabado en Düsseldorf, en Alemania, al año siguiente, en el año 90, en una pequeñita sala, y donde grabaron pues, los grandes éxitos que tenía la banda hasta ese momento. Sí que es verdad que cuando escuchas el disco te das cuenta que no están todos los grandes éxitos. Falta, por ejemplo, si no recuerdo mal, Port Royal, que para mí es un tema fundamental, y no sé si incluso el Andy Jolly Roger, el que da el título a ese disco, me parece que también falta. ¿Por qué? Bueno, pues parece que hubo algún problema ahí con la luz en la grabación del concierto, y se descartaron un montón de temas, y se quedó la grabación, que estaba en VHS, ha salido también creo después en DVD, se quedó simplemente, me parece que en 45 minutos, o sea que fue una especie de Live in the UK de Helloween, un disco que le faltó ese metraje, esa extensión que se merecían los discos de estas bandas en estos momentos, y que, por ejemplo, si lo hubieran conseguido, y además lo hubieran sacado en vinilo, que creo que no lo sacaron en vinilo tampoco, hubiera sido un disco pues, de los grandes, como el Judas Leaf, o sobre todo el Live After Death de Maiden. Es decir, estos discos en directo de los años 80 que han quedado para la historia, pues este podría haber quedado de esa manera. En resumen, esto es un discazo que, curiosamente, cuando se habla mucho de esto, de clásicos, de discos necesarios dentro de cualquier estantería de power metal, de fan de power metal, no suele aparecer. También es verdad que la banda tampoco suele tener el reconocimiento que debería tener, y yo creo que fuera de que Rolf sea un personaje bastante poco querido por muchos músicos de la escena, y también por muchos fans, eso no quita que sea un tipo que sea capaz de grabar discazos, de crear discazos como este, como otros que ha hecho la banda, y yo creo que al César lo que es del César, y esto hay que reconocérselo, porque Death or Glory es un auténtico joyón, es una auténtica maravilla de disco, y por supuesto es un clásico imprescindible, que espero que tú me lo comentes aquí abajo en la caja de comentarios. ¿Qué te parece este disco? Sé que algunos ya por aquí, por las redes sociales, me han mandado incluso las fotos de los vinilos, los picture discs y todo, muy guapos esos discos, y la verdad que es una joya lo que tienen ellos, y nada, espero eso, que me pongas ahí en los comentarios qué te pareció,
este disco, cuando lo escuchaste, si lo escuchaste cuando salió, si lo escuchaste hace mucho tiempo, si lo escuchaste hace muy poco, o si no lo has escuchado, y si lo vuelves a escuchar, ¿qué te parece? Todo lo que tú quieras lo pones aquí debajo. Y nada más, le das al like si te gustó esta reseña de este clásico imprescindible. Te suscribes si no lo has hecho, lo compartes con tus colegas y con los que no son tus colegas, y nos vemos en la próxima entrega de Master of the Universe, que, bueno, antes de que sea la última entrega del año, así que por aquí también en las redes sociales estate atento, porque vamos a empezar a hablar ya de cuáles son los discos, los mejores discos de este 2020, para hacer un vídeo que resuma todo eso, mis preferidos y también los preferidos de todos los que siguen este canal de Master of the Universe, que son tan importantes como este que está hablando. Así que nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!